Y vamos a otro tema porque un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluyó que la participación de mujeres en cargos de poder en el Congreso no superó el 14% entre los años 2006 y el 2020. ¿Cómo avanzar en la paridad dentro de la Cámara y también en el Senado? Lo vamos a conversar de inmediato con Marcela Ríos, representante asistente del PNUD en nuestro país. ¿Cómo está, Marcela? Un gusto saludarla. No, muchas gracias por la invitación. Buenos días, David. Bueno, lo primero es cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en este informe respecto a la participación femenina en el Congreso hasta el 2020 y después le voy a preguntar de lo que viene para el 2022 porque ya se ve que hay cambios en esa tendencia. Bueno, nosotros lo que hacemos en este libro, un nuevo informe que publicamos, El laberinto del poder, trayectorias de las legisladoras chilenas, hacemos una mirada larga, ¿no? Y queríamos caracterizar quienes llegan al Congreso, mostrando que se ha ido produciendo un proceso lento pero estable de aumento de mujeres en el Congreso y que ese aumento ha ayudado a cambiar un poco la conformación del Poder Legislativo. Las mujeres que han ido ingresando han bajado la edad, por ejemplo, promedio de los parlamentarios. Las mujeres hoy día, las que están en el Congreso hoy día, tanto en la Cámara como en el Senado, son 7 años más jóvenes que los hombres, provienen en mayor proporción de ciudades distintas a las de Santiago y además tienen una formación no de la élite, lo que significa que han ayudado a deselitizar el Congreso, el Poder Legislativo, en tanto no son de las 2 universidades tradicionales en su mayoría, ni de los 14 colegios del sector oriente de Santiago. Entonces, la incorporación de las mujeres ha tenido este efecto de cambiar un poco la conformación. Vemos que, sin embargo, y por eso el título del libro, se mantienen una enorme cantidad de obstáculos y dificultades para su acceso al poder y que estas dificultades no terminan una vez que son electas y que llegan a ocupar sus cargos, sino que continúan en el desempeño de esa función en el Congreso. ¿Y por qué se ve mayor presencia femenina, Marcela, en la Cámara de Diputados y ha costado tanto en el Senado? Uno recuerdo los libros de historia, María de la Cruz, la primera senadora por ahí por los años 50. Hoy día uno mira al Senado y la participación femenina es muy baja todavía. ¿Por qué ha costado tanto romper la barrera de la Cámara Alta? Bueno, el Senado en algún sentido es el espacio de mayor poder, los partidos políticos, y eso es algo que nosotros planteamos en este informe, siguen siendo lo que nosotros llamamos los porteros de la política, son quienes tienen la llave de ingreso a los cargos de representación, porque son quienes en su mayoría nominan las candidaturas. El hecho de que hubiera por mucho tiempo, los cargos del Senado, recordemos, duran 8 años y el recién iniciado el proceso democrático después de la dictadura, el 100% de los, o prácticamente, habían 5% de mujeres. Y los cargos, los senadores duran mucho tiempo y iban a la reelección indefinida. Hoy día han ido mejorando las condiciones, ya no pueden estar indefinidamente, muchos senadores no pudieron ir a la reelección, se aplican cuotas, por lo tanto también los partidos antes nominaban 15, 20% de candidatas mujeres, esta vez nominaron un 48% de mujeres, pero sin embargo no siempre las nominan. Primero, en general, quienes van a la reelección tienen una ventaja por sobre quienes compiten para entrar por primera vez y las mujeres, por lo tanto, se han visto en desventaja en eso. Las mujeres reciben menos financiamiento para las campañas que los hombres. Nosotros mostramos ahí que en el 2017 las mujeres eran el 47% de las candidatas y recibieron solo el 25% del financiamiento. Y por último, no siempre se les entregan posiciones en las competencias que sean de igual calidad. Muchas veces se nomina para cumplir con la cuota mujeres, pero como la cuota no obliga a que se cumpla en cada distrito, en cada circunscripción, los partidos pueden concentrar las candidaturas de mujeres en las zonas más grandes, digamos, para cumplir con la cuota y no necesariamente están en cupos donde se puede salir electo. Ya, pero pese a la cifra, Chile de alguna manera va en una tendencia ascendente en la incorporación de las mujeres. Lo vemos ahí en pantalla, dice mujeres en cargo de poder no superan el 14% entre el 2006 y el 2020. Para el 2022, desde marzo, vemos que las estadísticas son otras y hay una incorporación, no digamos masiva, pero importante de las mujeres, sobre todo en la Cámara Baja. Sí,
Nosotros pensamos que el efecto de la paridad que se aprobó para la Convención Constituyente tuvo un efecto de demostración, un efecto simbólico, junto con la movilización de las mujeres en Chile, de la ola feminista, y también la presión y la articulación de las mujeres al interior de los partidos ha ayudado a que muchas más mujeres hayan podido competir esta vez. Tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado se llegó cerca de la paridad en la competencia. Y eso permitió que por lo menos en la Cámara de Diputados se diera un salto muy importante, el salto más grande en una sola elección de incorporación de mujeres desde 1990, lo acabamos de tener y vamos a tener esta vez 35,5% de los escaños en la Cámara ocupados por mujeres, y en el Senado se mantiene casi igual, pasamos del 23,3 al 24, pero como el agregado entre las dos cámaras, el producto del aumento en la Cámara de Diputados, se da este salto. 35,5, lo que significa que todavía estamos lejos de la paridad, pero por lo menos esto es una luz positiva. Ahora, lo que planteamos también en el informe, como decíamos antes, que se mantienen múltiples barreras y obstáculos, por eso hablamos del laberinto del poder, porque una vez que son electas las parlamentarias, enfrentan en el Congreso un espacio que sigue siendo muy masculinizado, bastante hostil, donde se mantienen prácticas discriminatorias y sexistas que nos parece que es importante enfrentar de manera directa. Ya, y desde ese punto de vista, Marcela, y pensando en el futuro, además que todo esto se combina con la discusión constitucional, desde el PNUD son partidarios de que el próximo Congreso de Chile sea paritario, que tenga un símil a lo que es hoy día la Convención, donde independiente del resultado electoral sea 78-78? Mira, más allá del mecanismo específico de cómo se aplique desde el sistema de Naciones Unidas, pero también desde los países miembros, digamos, de los estados, hace muchas décadas que se viene planteando, y uno de los objetivos clave de la Agenda 2030 es la igualdad de género. La igualdad de género implica, y sabemos que en los países donde se está más cerca de la paridad en los cargos de representación, eso tiene un impacto en el contenido de las políticas. Se legisla más sobre temas que han sido históricamente de preocupación de las mujeres, los temas de violencia, de infancia, de salud. Entonces, las mujeres se preocupan de temas distintos, y como nuestra sociedad es una sociedad diversa, nos parece que sería muy importante avanzar hacia mayor equilibrio de género para que no tengamos instituciones donde el 80%, como ocurre hoy día, el 75% en el Senado, lo que significa que, por ejemplo, no hay suficientes mujeres para estar en todas las comisiones en el Senado, muchas veces. Y por lo tanto tenemos comisiones que tratan temas muy importantes para la vida de las niñas, de las mujeres, de toda la sociedad, donde no hay ninguna senadora pudiendo hacer ver las posiciones, independientemente de las posiciones políticas. Entonces nos parece que la convención es algo que se está discutiendo, consagrar el principio de paridad, avanzar a una democracia paritaria, es algo que no tiene un impacto solo en las mujeres que están en la política, sino que en la sociedad en su conjunto. Y hoy día, mirando los datos, usted hacía una descripción de cuáles son las mujeres que están participando en el Parlamento, decía que son 7 años más jóvenes que lo que habían sido históricamente, pero ¿cuál es el costo que pagan esas mujeres que postulan, que ingresan a la política desde los cargos primarios de concejal en una comuna hasta llegar finalmente al Parlamento? Los costos para la mujer son infinitamente superiores a los que tiene un hombre si es que se aventura en la política. Sí, bueno, la idea esta del laberinto, vemos que no hay una sola ruta. Antes, hace décadas atrás, se usaba la metáfora del techo de cristal, ¿no? Con esta idea de que las mujeres iban avanzando, que en cierto momento llegaban a un tope que no podían seguir escalando en las posiciones de poder. Lo que vemos nosotros es que eso no es en un momento, sino que es este verdadero laberinto que van cruzando a lo largo de sus vidas. Hay distintas maneras de llegar al Congreso. Una de ellas, muy importante, es a través de los poderes locales, a través del trabajo territorial en los municipios, alcaldías, concejalías, también desde el mundo social, las dirigentes sociales y las dirigentes estudiantiles. Parte de la razón de la baja en el promedio de edad tuvo que ver con este ingreso importante, no diríamos masivo, pero bien significativo, de dirigentes estudiantiles que llegan a la política desde directamente, digamos, de una práctica social ahí. Pero también muchas mujeres que han estado en el Ejecutivo, en los gobiernos, que han sido ministras, subsecretarias, intendentas, y ahora
gobernadoras, que han tenido cargos en el Poder Ejecutivo, también pueden acceder. Pero como bien dices tú, vemos que esto es a un costo importante. Las mujeres siguen planteando que durante las campañas, pero también en su trabajo partidario y también en el Congreso, no hay políticas de conciliación, hay importantes dificultades para conciliar la vida familiar, la vida privada con la vida política, a un costo muy alto. De hecho, vemos que los hombres en el Congreso, casi el 80% de los hombres está casado, y solo alrededor del 40% de las mujeres. Los hombres que están en el Congreso tienen mucho más hijos que las mujeres, justamente porque todavía se mantiene en la sociedad chilena una distribución tradicional de los roles al interior de la familia, y entonces es muy habitual que un hombre en política esté casado y su esposa sea quien se hace cargo del cuidado de los niños y las tareas de cuidado. Lo que no le ocurre en la misma proporción a las mujeres, y por lo tanto el estar en política sigue siendo a costo individual de las propias mujeres. Y eso es algo que como sociedad y desde las instituciones tenemos que enfrentar, tenemos que avanzar a modificar para que cualquier persona, no solo digamos las personas que tienen muchos recursos y muchas redes sociales, sino que los ciudadanos y ciudadanas que tienen vocación pública, que quieran participar en política, lo puedan hacer sin que sea esto a costo de un enorme sacrificio personal y para sus familias. Sí, sin lugar a dudas nos queda mucho por progresar todavía. Marcela Ríos, gracias. Como siempre, un placer conversar con usted sobre este tema. No, muchas gracias a ustedes y buen día para todos. Que le vaya muy bien, buen día. Buenos días.